En la integral de línea, igual como calculamos de acuerdo al ejercicio que hacíamos en los temas anteriores, este, que calculábamos, ¿verdad?, gradientes para campo escalar y luego divergencia rotacional para campo vectorial. Recordemos que ahí nosotros normalmente derivábamos, ¿verdad? Déjenme ver, normalmente derivábamos, ¿verdad? O aplicamos derivadas parciales a nuestros campos vectoriales. Ahora nosotros lo que vamos a trabajar son aplicando integrales. Entonces, esas integrales, ¿verdad?, igual que lo hacíamos con las divergencias rotacional, pues tienen sus aplicaciones, pues, en ciertos campos de ciertas pues, ciencias, ¿verdad? Entonces, pero antes, lo que vimos la semana pasada, estuvimos recordando un poco sobre la parametrización. Solamente pues no corresponde al curso, pero recordemos un poco qué significaba eso. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos una gráfica, no sé si ustedes lo recuerdan, de una parábola, ¿verdad? Cualquier gráfica nosotros la podemos representar mediante una ecuación normal como la hemos conocido nosotros, o una función, y esa función la podemos parametrizar, ¿verdad?, de otra manera, agregando otra tercera variable. Tal vez vamos a ver si ustedes lo recuerdan. Nosotros graficamos una función f de x igual a x cuadrado. Esta es la función más famosa del mundo. Podrían decirnos, o tal vez un Angel puede recordarnos cómo se le llama o qué gráfica obtenemos a partir de esa función que estamos observando en pantalla, un Angel. F de x igual a x cuadrado. Una parábola. Correcto, es una parábola. Entonces, si nosotros agregamos valores a x, luego vamos a obtener valores en y, y al final vamos a obtener esta gráfica, ¿verdad? Vamos a comprobar con nuestra graficadora, con la graficadora de GeoGebra. Entonces usted viene y escribe x cuadrado y obtenemos esa parábola. Esa es la forma más común para graficar una parábola. Esperen un momento, voy a tener que estar, como no tengo el celular ahorita, muchachos, voy a tener que estar aceptando aquí por medio de la web. Ahorita pues recuerden que tengo problemas con el celular, entonces solamente lo puedo estar viendo web, por acá por web. Lo dejé guardado el enlace, entonces lo único problema pues que se borran, ¿verdad?, al final del día. Entonces ahí me pueden escribir para mientras, ¿no?, mientras soluciono este detalle. Entonces, continuando, eso que está acá es nuestra función de una parábola, y esa parábola yo la puedo representar, o esa función, de una forma paramétrica. De una forma paramétrica consiste en que yo voy a anexar otra variable. Normalmente esa variable que se anexa es la variable t. Esa variable t normalmente lo que me representa, ¿verdad?, es el tiempo. ¿Ya? Eso es lo que representa. ¿Ya? Es decir, es como que en esta gráfica, ¿verdad?, usted esté midiendo la posición o el cambio de posición de un objeto, ¿verdad?, conforme el tiempo. Puede ser que ese objeto comienza acá en el punto 00, ¿verdad? Entonces luego ese objeto se puede ir moviendo conforme el tiempo. En el tiempo 0 está en el origen. Luego usted va contando los segundos, y entonces conforme pasan los segundos, entonces ese objeto va variando su posición.
solo que en este caso, ¿verdad?, siguiendo la trayectoria de una parábola. Entonces, conforme el tiempo va avanzando, la posición del objeto va variando. Entonces, esa variable t eso es lo que nos va indicando, ¿verdad? Nos va indicando el tiempo, ¿verdad? Y con respecto al tiempo, entonces el objeto va variando. ¿Y cómo logramos eso? Entonces lo logramos de la siguiente manera, ¿verdad? Nosotros logramos formar una ecuación que me indique la posición de un objeto conforme el tiempo va avanzando. Entonces yo voy a decir que x va a valer igual a t. Es decir, cuando t tiene un valor, entonces x va a obtener otro valor. Y luego, como en mi función original, acá f de x igual a y cuadrado, que lo voy a escribir de otra manera, vamos a escribirlo para acá abajo, f de x igual a y cuadrado, yo lo puedo representar también de esta otra manera. ¿Ya? Entonces, yo que necesito para parametrizar la ecuación de una parábola, entonces yo voy a decir x igual a t, es decir, cuando t adquiere un valor, entonces x va a adquirir un valor, entonces va a ser. Y luego, como y igual a x cuadrado, entonces yo voy a decir que y va a ser igual a t al cuadrado, porque t ha adquirido o x ha adquirido el valor que yo le he dado de t. Entonces esto que está acá ya es lo que se le conoce como una curva paramétrica, porque esta variable está en función de t, es decir, de acuerdo al valor que quiera t, así va a ser de x. Por tanto, yo lo podría escribir también de la siguiente forma, ¿verdad? Así con forma de función x de t va a ser igual a t, y y de t va a ser igual a t cuadrado. Ya, aquí está escrita en forma de función. Entonces lo que me indica, ¿verdad?, x de t y de t, que es según el valor que quiera t, entonces ese va a ser el valor que vamos a obtener de x y y. Ejemplo, vamos a verlo acá manualmente y después lo vamos a ver vamos a hacer la gráfica en el simulador. Entonces, si yo digo que t va a ser igual a 0, vamos a ver si ustedes me ayudan en este ejercicio. Yo digo que t va a ser igual a 0, ¿cuánto sería el valor de x entonces, don Jefferson? De acuerdo a las ecuaciones paramétricas que yo he elaborado acá. ¿Qué es lo que yo he hecho acá? Yo he parametrizado, ¿verdad?, la ecuación de la parábola. Le he puesto la función normal que la conocemos común a una forma paramétrica. Esto que está acá se le llamaría, ¿verdad?, es una curva parametrizada. Ahora hay un detalle, ¿verdad?, antes que lo olvide, voy a borrar esto. Normalmente cuando nosotros parametrizamos una curva, ya sea una parábola o una circunferencia, lo que nosotros nuevamente le ponemos valores o unos límites o un intervalo a t. En este caso yo voy a decir que t tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 2. Ya pueden ser otros valores, ya, es decir, cuando yo digo que t va a ser igual de 0 a 2, entonces yo voy a seleccionar nada más valores de t desde 0 hasta 2 para que obtenga valores en x. No, ojo, este 0 y 2 no se refiere al 0, 1 y 2 de la variable x, ni tampoco a la variable t. ¿Ya? Recuerden, este 0, 1 y 2 corresponde a la variable de t, no de x ni de y, para que estemos claros de eso, ¿verdad? Entonces, normalmente siempre trabajamos con intervalos, porque no podemos trabajar todos los números del infinito, porque cuando nosotros analizamos un fenómeno, lo analizamos, o supongamos que estemos analizando el movimiento de un objeto, ese movimiento no lo analizamos de manera indefinida, ¿verdad? Lo analizamos
con un tiempo igual 0, ¿verdad? Hasta a un tiempo X, ¿verdad? Que puede ser cualquiera. Ahora, y este 2 podría indicarme segundos, minutos y horas, ¿ok? Si en dado caso t igual al tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo digo que t va a ser igual a 0, vamos a reducir un poco esto para que ustedes lo puedan ver. Si yo digo que t igual a 0, ¿cuánto sería el valor de x, don Jefferson? De acuerdo a la curva paramétrica que tenemos ahí. ¿Qué dice? 0. Es 0, ok. ¿Y el valor de t cuánto sería? Digo, de y. ¿Cuál sería? 1. ¿Cuánto? 1. Vamos a ver si es cierto. Acá dice que y va a ser igual a t cuadrado. Si t igual a 0, entonces sería 0 al cuadrado. ¿Verdad? 0 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 0. ¿Ok? Entonces cuando t vale 0, entonces x vale 0 y y vale 0. Entonces, ¿dónde me voy a ubicar yo? En el origen, ¿sí o no, don Jefferson? Es decir, voy a hacerlo acá un poco más grande. Cuando t igual a 0, entonces x vale 0 y y vale 0. Entonces yo me voy a ubicar acá en el origen. 0 para x, 0 para y. ¿Ok? Ahora hagamos otra prueba. Vamos a ver, cuando t vale 1, vamos a poner 2 mejor, ¿verdad? Porque ya no sea tan obvio. Cuando t vale 2, x ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría, don? A ver quién está por ahí, doña Alba. Doña Alba, cuando t vale 2, ¿cuánto valdría x? Según la ecuación paramétrica que tenemos acá en pantalla. ¿Verdad? Cuando t vale 2, x va a valer 2. ¿Verdad? Aquí lo estamos viendo por acá. Y por tanto, cuando t vale 2, ¿cuál sería el valor de y entonces, muchachos? ¿Qué hizo, don Angel? 1. No, no es 1. ¿Por qué? Y que va a ser igual, lo que observemos ahí en pantalla. Y va a ser igual. Voy a borrar esto para que no nos enrede acá. Cuando t vale 2, ¿verdad? Y igual a t cuadrado. Entonces, cuando t vale 2, sería, ¿cuánto? 2 al cuadrado. Significa que y va a valer 4. Y así sucesivamente. Usted va a asignar valores a t desde 0 hasta 2, porque esos son los límites que nosotros nos han dado, de 0 hasta 2. Entonces, cuando t vale 2, entonces x va a valer 2. Entonces nos movemos 1, 2, 2 para x. Y y va a valer 4. Entonces nosotros nos movemos 1, 2, 3, 4 para y. Acá no lo estoy haciendo escala, ¿verdad? Entonces, usted va a ubicar en el punto 2 para x y 4 para y. Entonces vamos a llegar a este punto. Acá yo lo he hecho pues en el origen, donde empieza 0 y termina 2. Pero si nosotros vamos agregando valores entre 0 y 2, por ejemplo 0.5, 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, no se vamos a ir obteniendo puntos en forma de una parábola, ¿verdad? O de una curva, ¿verdad? Siguiendo la trayectoria de una curva. ¿Sí? Entonces, y ustedes ya vieron que de acuerdo a los valores que quiera t, entonces vamos a adquirir diferentes valores para x, para y. Es decir, usted le da un valor a t y vamos a obtener una coordenada en el plano. Eso consiste en las curvas paramétricas. ¿Okay? La curva paramétrica se puede presentar el movimiento de un objeto en una curvatura
Es más, no necesariamente una curva, también puede ser una línea recta, ¿verdad? Solo que puede estar parametrizada. Entonces, estas son curvas paramétricas. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque en las integrales de línea, nosotros analizamos las gráficas a través de curvas, ¿verdad? Y esas curvas normalmente nos dan parametrizadas o nosotros las tenemos que parametrizar. ¿Okay? Entonces, ¿dónde vemos las integrales de línea? Las integrales de línea se aplican para los campos escalares. Tal vez está Don Melkin, no sé si está Don Melkin. Don Melkin, ¿qué cosa nos representan los campos escalares? ¿O qué podemos representar con los campos escalares de acuerdo a lo que hemos visto en clase, Don Melkin? ¿Está Don Melkin? Vamos a ver. Está, creo. ¿Quién es? Fernando es Don Melkin. Terreno en altura, profesor. Correcto, ¿qué más? Ahí en la gráfica estamos viendo otro. La vertiente de un río. No. Temperatura. Así es, ¿verdad? Temperatura alta y baja. Así es, entonces los campos escalares podemos representar la altura del terreno y variación de temperatura y de presiones, entre otros. Entonces, esto que estamos viendo acá nosotros es lo que le comentó a usted en clase, que muchas veces normalmente las temperaturas se representan así con diferentes colores. A diferencia de los campos de escalares que representan alturas de terreno, que normalmente se utilizan así, curvas de nivel. Pero igual en las temperaturas podemos también trabajar con curvas de nivel si queremos. Entonces, las integrales de línea, ¿qué es lo que nos representan? ¿O qué es lo que calculamos con una integral de línea? Lo que calculamos, yo les decía la semana pasada, son áreas también, es un área. Pero esa área al final lo que nos va a dar una interpretación en esa trayectoria, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros estemos analizando, pues nos podemos dar una idea, ¿verdad? De qué tan alta ese valor nos puede dar una idea de qué tan alto o qué tan baja podría ser una temperatura. Ya es casi como un promedio, ¿verdad? Nosotros obtenemos un área, ¿verdad? El valor que obtenemos es el cálculo de un área, pero esa área nos puede dar información sobre esa trayectoria. Por ejemplo, yo he marcado el área que obtendríamos nosotros calcular la integral de línea de un campo escalar. Acá tenemos primero el campo escalar, ¿verdad? Si normal solo nos indica las temperaturas, supongamos que es temperatura, y luego acá hemos nosotros anexado una curva. Ahí lo estamos viendo, ahí está una curva. En este caso esta curva puede ir de B hasta A o viceversa, ¿verdad? O de A hasta B, y la estamos viendo. Vamos a ver si alguien más se anexó. Dale. Ok, a ver, doña Alba tiene el micrófono encendido, tal vez lo deshabilita, por favor. ¿No? ¿Quién es? Ok, entonces, y luego, ya dijimos primero, tenemos nuestro campo escalar, luego vemos acá nuestro campo... Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Entonces luego acá tenemos nuestro campo escalar con nuestra curvatura. ¿Verdad? Esa curva me puede representar el movimiento de un objeto a través de ese campo escalar. Luego aquí lo estamos viendo en 3 dimensiones, ¿verdad? Como repito, ¿verdad? En este caso nosotros estamos suponiendo que ese campo escalar es temperatura, pero el detalle está, ¿verdad? Que esa curva está en el plano, ¿verdad? Sobre el plano XY, mientras que el campo escalar se mueve a través de los 3 ejes, en el eje X, Y, Z. Entonces, unas representaciones que ustedes pueden encontrar si ustedes revisan el material que yo les compartí,
sería algo así más o menos. Acá sería los ejes X, Y el eje Z. Entonces, si usted dibuja un campo escalar, entonces usted lo que va a obtener más o menos es una representación gráfica así, con una superficie. El campo escalar es una superficie, puede ser en el plano o en el espacio tridimensional. Entonces, y la curvatura, normalmente esa curva está sobre el eje XY, ¿ya? Ahí como lo estamos viendo ahí. Entonces, cuando nosotros aplicamos integrales de línea, lo que hacemos nosotros es calculamos el área que se origina desde la curvatura hasta arriba, hacia arriba de la superficie. Entonces, si nosotros comenzamos a proyectar líneas desde la curva hasta la superficie, entonces vamos a llegar a por así decirlo, a chocar contra la superficie, y al final vamos nosotros a formar, ¿verdad? Acá arriba algo así, ¿verdad? Se nos va a formar la curvatura acá en la parte de la superficie de la, o sea, esas líneas negras van a chocar con la superficie, ¿verdad? Que sería nuestro campo escalar. Entonces, cuando nosotros aplicamos integrales de línea, lo que calculamos nosotros es realmente esta área que está acá. O sea, el área que va desde la superficie, perdón, de la curva hasta donde choca, ¿verdad?, con la superficie. Entonces, las integrales de línea en campo escalar, gráficamente o geométricamente o gráficamente, eso es lo que me está indicando. Entonces, el valor que yo obtengo al final va a ser un número. Y ese número me podría indicar como un promedio, ¿verdad?, de cómo está la variación de temperatura en ese recorrido. Ya, supongamos, ¿verdad?, como estamos viendo acá en la imagen, que la mayor parte de esta gráfica está sobre ¿verdad?, sobre esa línea, ¿verdad?, sobre este eje que podría indicar mi punto neutro. Pongamos que sea mi punto, si estoy analizando temperatura, que esa sea mi temperatura 0 grados, entonces luego voy a tener temperatura arriba y temperatura abajo. Entonces, lógicamente, si la mayor cantidad de área está bajo la parte superior del 0, entonces yo voy a tener, por así decirlo, temperaturas un poco más altas, ¿verdad? Entonces, al final me va a indicar a mí ese resultado, que tanto la variación de la temperatura o del campo escalar, que tanto varía, ya sea en temperatura más alta o temperatura más baja, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que estemos analizando nosotros, eso va a ser el valor que vamos a obtener. El otro concepto son las integrales de línea en campos escalares. Nosotros hemos dicho varias veces en clase que los campos escalares, que es lo que representa, ¿verdad?, los campos escalares, lo que nos representa, como estamos viendo acá, puede representarnos el flujo de un líquido, de un gas, el campo eléctrico o el campo magnético, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo un campo vectorial, ¿verdad?, y en ese campo vectorial hemos trazado nosotros una curva. Vamos a verlo acá. Entonces, esa curva va desde un punto A, ¿verdad?, siguiendo una trayectoria X hasta un punto B. También podemos calcular la integral desde de B hasta A. Entonces, no es lo mismo calcular una integral de A hasta B que de B hasta A, ¿verdad?, porque los signos pueden variar. Entonces, acá es algo semejante con los campos escalares, pero a diferencia del campo escalar, ¿verdad?, nosotros acá lo que vamos a hacer es un producto punto,
Y en ese producto punto vamos a obtener un valor, ¿verdad? Si nosotros lo podemos calcular eh, en la integral de línea en un campo vectorial, podemos obtener una ecuación general, pero también podemos obtener una ecuación particular, ¿verdad? Agregando límites de integración. Entonces, acá en campos vectoriales, el resultado que vamos a obtener nosotros normalmente nos indica el trabajo, el esfuerzo que se realizó para mover una partícula del punto A hasta el punto B. Suponiendo que este campo vectorial que estamos viendo ahí nosotros fuera un campo eléctrico o un campo eléctrico, es un campo eléctrico, ¿ya? Y este campo eléctrico es positivo. Entonces, si yo quiero trasladar una partícula que, que sea positiva dentro de un campo escalar, dentro de un campo eléctrico, yo tengo que aplicar una fuerza para poder mover esa partícula. Porque recordemos que una partícula positiva, ¿verdad? Se va a repeler a un campo eléctrico positivo, ¿ya? Eso ya lo hemos visto nosotros en clase varias veces y lo hemos visto en física, ¿verdad? Si usted tiene un campo eléctrico positivo, ¿verdad? Está orientado de esa manera, así, ¿verdad? Sus líneas de fuerza están orientadas hacia afuera. Entonces viene usted y ingresa una partícula cargada positivamente dentro del campo, ¿verdad? Entonces, como los positivos se repelen, entonces usted tiene que aplicar una fuerza externa para poder mover esa partícula cargada eléctricamente, ¿verdad? Porque se repele. Entonces, estas líneas rojas están representadas por un campo vectorial, ¿verdad? X, Y, Z. Entonces, yo para mover esa partícula que está cargada ahí, entonces yo tengo que aplicar una fuerza externa para poder movilizarme en este campo, ¿ya? Y vamos a suponer desde un punto A hasta un punto B. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver si ustedes logran interpretar eso. Si yo muevo una partícula positiva, ¿verdad?, en dirección de la carga, ¿verdad?, donde se origina el campo, ¿cómo sería la fuerza, verdad? Bueno, y luego yo me tengo que mover hacia afuera del campo, ¿verdad?, en el punto B. ¿Dónde yo aplicaría más fuerza? Para comprender mejor voy a anexar otro punto. Yo estoy en el punto A, voy a pasar por el punto B, voy a llegar hasta el punto B, pero también voy a pasar por un punto X, le vamos a llamar. Entonces, yo tengo que llegar del punto A al punto X, luego que llegar a ese punto X me muevo hasta el punto A. Entonces, ¿se acuerda esa gráfica? ¿Dónde creen ustedes que yo tendría que aplicar mayor fuerza? Cuando me dirijo hacia X, ¿verdad? X está cerca de la carga que origina el campo eléctrico. ¿Dónde yo tendría que aplicar más fuerza, según ustedes? ¿De A hasta X o de X hasta B? ¿Qué dice don Steven? Yo tengo que mover una carga del punto A hasta B, ¿verdad? Pero antes tengo que pasar por un punto X. Ya dije que esa partícula está cargada positivamente y el campo eléctrico es positivo, ¿verdad? Los positivos, las cargas de igual signo se repelen. Entonces, ¿dónde tendría que aplicar más fuerza? ¿Desde A hasta X o de X hasta B? ¿Qué dice don Steven? ¿Ya? ¿O alguien más que le ayude a don Steven? Don Angel, ¿qué dice? Don Angel, don Melkin. ¿Dónde tendría que aplicar mayor esfuerzo? ¿De A hasta X o de X hasta B? ¿Qué dicen ustedes? Jefferson, doña Alba. Okay, entonces,
para yo aplicar mayor cantidad de esfuerzo, tendría que mayor cantidad de fuerza, tendría que aplicarlo desde A hasta X, ¿ok? Vamos a ver si alguien más se está anexando. Entonces, para terminar esto, yo tengo que aplicar mayor cantidad de esfuerzo desde A hasta X. ¿Por qué yo tengo que aplicar mayor esfuerzo desde A hasta X? ¿Verdad? Porque voy en contra del movimiento del campo eléctrico. ¿Ya? Si usted se va acercando hacia la carga, hasta donde se origina el campo eléctrico, entonces usted tiene que aplicar mayor fuerza porque va en contra del campo. Pero si usted se mueve desde X hasta B, ¿verdad? X está cerca del origen del campo, entonces usted tiene que aplicar menos esfuerzo porque usted va a favor del campo eléctrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta partícula está cargada positivamente. Pero si fuera al revés, fuera negativo, entonces ya sería diferente, más bien sería el revés resultado. Entonces, las integrales de línea en un campo vectorial, el resultado que vamos a obtener nosotros nos va a indicar la cantidad de fuerza o de esfuerzo que tendríamos que aplicar, o en física sería trabajo, ¿verdad? Fuerza. En física el trabajo va a ser igual, que normalmente se representa así con la letra W o con T, va a ser igual a fuerza por distancia. El trabajo de un producto crudo entre fuerzas por distancia, entonces es decir, la cantidad de fuerza que necesita para desplazar un objeto. Entonces, la aplicación principal de las integrales de línea en campos vectoriales es esto, ¿verdad? Analizar el movimiento de una partícula A desde A hasta B en un campo vectorial, y el resultado lo que nos va a indicar es el trabajo total, ¿verdad? Es decir, la fuerza que se aplicó para desplazar el objeto de ese punto al otro punto. Entonces, ahora vamos a un ejemplo para irlo terminando y después avanzando con la clase. La semana pasada, ¿verdad? Estábamos viendo el ejemplo, antes de comenzar, un ejemplo de campo de una integral de línea. Yo les dije que acá con este programa ustedes podían graficar en este que está acá, CalPlot 3D, pueden graficar una curva paramétrica. Acá se puede graficar la parábola, ¿verdad? Pero ahí creo que es muy engorroso. Acá lo graficamos, aquí en la GeoGebra, en la graficadora. Usted simplemente escribe x cuadrado, enter, y entonces se grafica la parábola. Pero también yo la parábola la puedo graficar en una forma paramétrica. ¿Cuál es la forma paramétrica de la parábola? Ya lo hicimos en inicio, era igual a xt, x igual a t, y y va a ser igual a t al cuadrado. Ahora, en una curva paramétrica, como dije en inicio, yo voy a establecer intervalos y voy a decir que los valores de t van a ir desde 0 hasta 2, ¿verdad? Desde 0 hasta 2. Ahora vamos a graficar acá la parábola primero para que usted se mire. Yo me voy donde dice space curve, algo así, ¿verdad? Espacio curvo. Entonces escribo acá el parámetro xt es igual a t. Luego y va a ser igual a t al cuadrado. Para escribir ese símbolo es al 94, ¿verdad? Para escribir al cuadrado. Y vamos a restringirlo en el plano. Ahí yo he dibujado mi parábola, como ustedes ven, utilizando mi curva paramétrica de la parábola. Ahora, esta parábola yo la voy a restringir de 0 hasta t. Entonces acá me sale la opción para hacer la restricción. Aquí me sale menos 10 hasta 10, pero yo le voy a poner desde 0 hasta 2 y doy enter. Y solamente me va a quedar, se va a graficar, ¿verdad? Desde 0, repito, este 0 a 2 no se refiere ni a x ni a t, se refiere
perdón, ni a X ni a Y, se refiere a T, ¿ok? Vamos a ver si me escriben por acá. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño ajuste para que lo miremos mejor, porque vamos a ponerlo hasta 5 para verlo mejor. Entonces, si ustedes ven, como hicimos en el ejercicio anterior, cuando t vale 0, y va a valer, x va a valer 0 y y va a valer 0. Y cuando t vale 2, entonces x va a valer 2, aquí lo vimos, y y va a valer 4. ¿Okay? Y nosotros podemos dibujar una curva paramétrica utilizando este programa CalPlot3D. Entonces, esto es lo que referimos a curvas paramétricas. Ahora sí, vamos ahora a hacer un ejercicio para terminar la clase de una integral de línea, pero en un campo escalar. En el campus yo les comparto a ustedes varios videos donde se dan ejemplos sobre los cálculos de integrales de línea para campos escalares y para campos vectoriales. Vamos a hacer el ejemplo hoy solamente de un campo de integral de línea, un campo escalar. La próxima semana vamos a hacer un ejemplo de cada uno para terminar la clase, para que ustedes puedan hacer su tarea número 5, y luego vamos a ingresar, si Dios quiere, la próxima semana ya a ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Es hora que entreguemos ese contenido. Vamos a escribir el ejemplo. Esto lo pueden, el ejemplo ahí creo que está detallado en el campus. En este ejemplo nos piden evaluar la integral de línea del siguiente campo escalar. Entonces, ¿cómo escribo eso? Una integral de línea, ¿cómo se grafica? De esta manera. Esta que aparece C grandota, gigante, ¿verdad? Es la integral. Esta C es la curva. Recuerden que cuando nosotros calculamos integrales definidas, bueno, a veces nosotros calculamos integrales indefinidas, por ejemplo, como esta. Normalmente nosotros las integrales las calculamos así, pero este es un ejemplo, la integral de x cuadrado de dx. Este dx significa que la integral es con respecto a x, ¿verdad? Entonces, estas son integrales indefinidas. Ahora, yo la integral la convierto en integral definida cuando yo digo que los valores de x van de 0 a 1 en una integral definida. Ahora, las integrales de línea, en vez de escribir, por ejemplo, de 0 a 1, yo escribo acá abajo una C. Esa C lo que me va a representar, lo que me indica es que la integral está definida a lo largo de esa curva, ¿ya? O de una curva. Ahora, esa curva, ¿cuál es? Yo no sé acá cuál es la curva. Entonces, esa curva me la tienen que dar, normalmente me lo tienen que dar parametrizada. Entonces me dan acá a mí, aquí me dan integral de líneas que yo tengo que evaluar, y esa curva está parametrizada de la siguiente manera. Dice que x va a ser igual a t al cubo, y y va a ser igual a t. ¿Okay? X igual a t cubo y y igual a t. Y en este caso, esa curva va desde los valores de cuando t vale 0 hasta cuando t va a valer 2. ¿Okay? Entonces voy a evaluar mi integral de línea a lo largo de esa curva paramétrica que me están dando, x igual a t cubo, y igual a t, y igual a t. Entonces, ¿cómo vemos esto de forma gráfica? ¿Verdad? Vamos a graficar eso primero en nuestra graficadora. Vamos a hacer esto más pequeño para que lo puedan ver ustedes. Para ver mejor esto, lo indicado es que nosotros lo grafiquemos. Y lo vamos a graficar primero en la graficadora, en el 3D, en el Cal 3D. Entonces voy a ver qué forma tiene ese campo escalar, porque el campo escalar igual a y al cubo. Entonces yo voy aquí a la opción que dice acá en Z y escribo
y igual elevado al cubo. ¿Qué obtengo cuando y está elevado ya al cubo? Como ustedes pueden ver, miren, obtengo una gráfica como esa. Vamos a mejorar esto. Miren, la función paramétrica y al cubo, obtenemos esta especie como una S. ¿Ya? Repito, ¿cuál es esta función? Esta función es y o campo escalar igual a y al cubo. Lo podemos escribir de la siguiente manera, ya como f de x, y, z, ya si fueran como y al cubo. Ya, ¿cómo se vería esto bueno, antes de hacerlo en 2D, vamos a graficarla. Vamos a escribirlo acá arriba primero. Mi campo escalar es f, x, y, z igual a y al cubo. Este es mi campo escalar, ¿verdad? Y elevado al cubo. Ahora me están pidiendo que yo haga un integral con respecto a una curva paramétrica. Vamos a ver si ustedes lo logran visualizar desde los celulares. Entonces, dice que yo tengo que analizarlo siguiendo un espacio curvo o una curva paramétrica. Acá en el programa me sale Space Curve. Creo que así se lee, espacio curvo. Entonces viene usted y va a ingresar acá. Vamos a interesar acá. X dice que va a valer. X dice que igual a t elevado al cubo. Y y va a valer igual a t. Entonces usted grafica eso y ¿qué es lo que obtiene? Miren, acá se graficó unas líneas, una curva, pero ahorita me hace falta escribirlo, darle unos límites a esa curva. Aquí yo grafiqué la curva, miren, x igual a t al cubo y y igual a t. Esta es mi curva paramétrica y está acá, miren, acá se ha graficado, pero me parece aquí todavía otra línea acá arriba, pero porque todavía no le he definido sus límites a t, el intervalo. Entonces los intervalos lo defino por acá. Entonces yo digo que t va a ir de 0 hasta 1. Entonces cuando yo le escribo, le indico el intervalo a mi curva, entonces acá pueden ver que la curva ya solamente se graficó el intervalo que yo he dicho. Ahora, cuando yo evalúe mi integral de línea, ¿qué es lo que voy a obtener? Mira, voy a obtener el área, ¿verdad? No, tal vez ustedes lo logran apreciar, lo voy a poner por acá. ¿Qué voy a obtener yo al calcular mi integral de línea? Voy a ampliar esto. Entonces, esto que está acá es el campo vectorial, ¿verdad? Esa gráfica en forma de S es mi campo vectorial, todo esto. Perdón, mi campo escalar. Y aquí yo he graficado mi curva, ¿verdad? Está por acá, si ustedes la pueden ver. Ahí está la curva, ¿verdad? Que está parametrizada. Vamos a escribir de nuevo. La gráfica que está ahí es mi campo escalar. Ese campo, ¿verdad? Lo voy a escribir está en 3 dimensiones, x, y, z. Y va a ser igual a y al cubo. Entonces usted grafica esto, le agrega valores a x, y, a x, z y va a obtener valores en y. O valores o no importa, ¿verdad?, qué valor nosotros obtengamos, ¿verdad? Siempre y, no importa el valor de x y y, siempre y va a ser igual al cubo. Y la curva, ¿verdad? Esto que está acá es mi campo vectorial. Y la curva, ya dije que x va a ser igual a t al cuadrado al cubo y y va a ser igual a t.
Entonces, y t dijimos que va desde 0 hasta 2. Entonces, yo voy a calcular el área entre esa curva y la superficie. Entonces, yo voy a extender líneas verticales sobre la curva y voy a pegar, ¿verdad?, en mi superficie que está acá. Entonces, yo prácticamente voy a obtener más o menos un área de esta manera. Ya. Un área de esta manera. Entonces, el valor que voy a obtener yo es esta área. Es decir, el área que va entre la curva paramétrica y la superficie. Ok, esa es, en pocas palabras, la integral de línea. Entonces calculemos esa integral de línea. Ya acá, si nosotros la graficamos, esa integral de línea sería más o menos así, siguiendo esta curva, cuando x va a ser igual a 8 y cuando x y e sería valor máximo de 2. Okay. Entonces acá esta es nuestra curva y todo esto de acá sería todo esto es nuestro campo escalar. Entonces, ¿cómo lo integramos? Lo hacemos, ¿okay? Aplicamos la ecuación. La ecuación me dice que la integral de línea de mi campo escalar va a ser igual a f x y z por un delta s. Delta s lo que me representa es un pedacito de la línea, es decir, de la curva, perdón, entonces un pedacito de la línea, de la curva. Entonces, esto que está acá, yo lo puedo representar de la siguiente manera, la integral de línea, ¿verdad? Pero antes voy a parametrizar x, y, z. Okay, entonces, primer paso es parametrizar mi campo escalar. Mi campo escalar está definido por fxyz igual a y al cubo. Ahora, mi curva paramétrica me dice que x igual a t al cubo y y va a valer igual a t. Entonces yo voy a sustituir esos valores. X no lo tengo. Y, ¿verdad? Perdón, acá x sería t al cubo. X t al cubo. Y sería y igual a t. Y igual a t. Y en el caso de z, no lo tenemos. Entonces estamos trabajando en el plano. Okay. Entonces, estos serían los valores de x de mi curva paramétrica. Entonces, estos valores yo los voy a sustituir en mi campo vectorial. Entonces, mi campo vectorial dice que f de x y z igual a y al cubo. Entonces, viene usted y va a sustituir esos valores, ese valor de y, ese valor de y en mi curva paramétrica es igual a t. Entonces usted viene, en vez de poner y, va a poner t igual al cubo. ¿Okay? Ya aquí parametricé mi función, esta es mi función respecto a t, ¿verdad? Acá lo voy a cambiar, acá lo representamos de la siguiente manera, algo así, r de t. Este es r de t, es decir, mi función o mi campo escalar la he parametrizado con respecto a mi curva. ¿Okay? Lo podemos escribir de esa manera. ¿Okay? Entonces pasó de fxyz igual a y al cubo, pasó a frdt igual a t al cubo. Luego, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Este delta s, ese delta s lo tengo que pasar a otra forma. Ese delta s es nomás, ¿cómo se calcula? El delta s lo que me hace referencia, jóvenes, es al cálculo de una hipotenusa. Recordemos que el cálculo de la hipotenusa
se calcula con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? La hipotenusa lo calculamos utilizando el teorema de Pitágoras, donde h, donde yo puedo escribir h o h o r, ¿verdad? ¿Cómo calculamos h? ¿Verdad? Sacando el cuadrado, la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto análogamente, delta S, eso es lo que me indica. Delta S es como un delta H, ¿verdad? O delta R. Entonces, delta S significa que yo voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver el valor absoluto, vamos a ver acá, de delta R, vamos a poner acá delta S sobre delta T, igual al valor absoluto de delta R sobre delta T. Lo representamos de esta manera. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Es lo mismo que acabamos de ver ahorita. Delta S significa que nosotros vamos a sacar la raíz cuadrada de los valores x, y, z, ¿verdad? X de t de nuestra curva paramétrica. Ya, sería más o menos así, ¿verdad? X' de t más y' de t cuadrado. Es decir, la derivada al cuadrado de cada uno de los componentes de, acá al final sería delta t, de cada uno de los componentes de mi parámetro. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo acá abajo. Entonces, mi curva paramétrica dijimos que es x cubo y t cubo. Vamos a escribirlo de nuevo. Mi curva paramétrica es xt al cubo y igual a t. Entonces, ¿qué nos indica el procedimiento? Bueno, nosotros vamos a sacar, ¿verdad?, esto que está acá, r de t, ¿verdad?, que es mi curva, va a ser igual, ¿verdad?, a t al cubo, coma t. Entonces nosotros sacamos las derivadas, ¿verdad?, de mi curva, y entonces la derivada de t al cubo va a ser igual a 3t al cuadrado, ¿verdad?, y la derivada de t va a ser igual a 1. Siguiente parte del procedimiento, yo voy a elevar al cuadrado esto que está acá, ¿ya? Entonces vengo y elevo al cuadrado cada uno, ¿verdad?, de mis componentes de la derivada, ¿verdad?, de la componente de la curva. Entonces me quedaría de esa manera. Repito, primer paso, que consiste en una integral de línea de superficie, de campo escalar. Primero, ¿verdad?, el campo escalar es y igual al cubo. Lo voy a parametrizar, es decir, lo voy a poner en función de t. ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Utilizando las variables que me dan en la curva paramétrica. Si x igual a t cubo, y igual a t cubo, entonces estos valores los voy a sustituir en mi función paramétrica. Entonces, en vez de poner y, yo escribo t, ¿verdad?, porque y va a ser igual a t. Entonces solamente pongo t y me va a quedar como t al cubo, ¿verdad? Ese es mi campo escalar en función de t. Segundo paso, la curva paramétrica que me han dado, que está acá en forma de parámetros, mi curva paramétrica, yo voy a derivarla, ¿ya? Voy a derivarla, y luego la derivada, los resultados de esa derivada, vamos a sacar raíz cuadrada. Al final, ¿qué es lo que voy a obtener yo? Simplemente, en vez de tener, ¿verdad?, en vez de tener esto que está acá, integral de línea de f de x, y por delta s, voy a obtener lo siguiente, la siguiente integral, de 0 a 2. ¿De dónde saco este 0 a 2? Pues saco de acá
del intervalo que me han dado para t, porque dice que t va de 0 hasta 2. Entonces la integral de línea va a ser desde 0 hasta 2, ¿verdad? De la función. ¿Y cuánto es la función? Originalmente era y al cubo, pero ahora va a quedar como t al cubo. Entonces yo voy a poner acá, en vez de y al cubo, voy a poner t al cubo multiplicándola por delta s. Y delta s, ¿qué era, verdad? Esto que está acá, lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Y sacamos la derivada, la primera derivada a mi curva paramétrica que me dieron, y luego yo le elevo al cuadrado, y entonces voy a obtener el siguiente resultado. El primer resultado, 3 al cuadrado, me dará 9, y t al cuadrado elevado al cuadrado me va a dar t a la cuarta más 1 al cuadrado. La 1 al cuadrado es 1. Ahora acá me hace falta un delta t. La demostración de esta fórmula yo se lo comparto en el campus para que ustedes pues lo puedan ver con más calma ahí en sus casas. Entonces esto al final delta t. Y esto que está acá, ustedes, ¿verdad? Ustedes ya lo podrían realizar en base a lo que han aprendido, ¿verdad? En los otros cálculos. Ese cálculo de integral de línea. Entonces ustedes realizan esta integral de línea, ¿verdad? La próxima semana en clase vamos a hacer esta integral paso a paso, ¿verdad? Entonces si usted integra todo eso, va a obtener el siguiente resultado, ¿verdad? Primero aplicamos la integral, ¿verdad? En este caso lo que se hace es que nosotros aplicamos integral de línea por sustitución o cambio de variable. Así que tranquilo, ¿verdad? Si ahorita no aprende, otra semana lo vamos a volver a repasar. Entonces al final nos va a quedar algo así, ¿verdad? 1 medio por delta U. Ya, y luego nosotros integramos, ¿verdad? Nos va a quedar, por ejemplo, así, ya integrado esto, 9t a la cuarta, más 1, todo esto elevado a la 3 medios, entre 54. ¿Ya? Y entre los intervalos de 0 a 2. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Recordemos que este intervalo, nosotros a t, el valor de t, lo sustituimos primero, ¿verdad? Por 2, y luego le ponemos menos, y en vez de t vamos a escribir 0. Al final vamos a obtener un resultado, y ese resultado es 32.33 unidades cuadradas. Entonces, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con metros, estos fueran metros cuadrados, ¿verdad? Si fueran centímetros, fueran 32.33 centímetros cuadrados. Entonces, ese sería el área que hay entre la curva y mi superficie. ¿Okay? Entonces, les pido pues que tranquilos, vean por favor los videos que yo les comparto en el campus, y para que tengan un poco hagan un poco más su entendimiento, ¿verdad? de qué se trata. Y la próxima semana que nos veamos en el aula de clase, terminamos este contenido haciendo los dos ejemplos en clase, para luego ya entrar a la siguiente unidad.